lo que me está planteando usted es la posibilidad de que fuera Podemos quien eligiera a los ministros del Partido Socialista, o que Podemos fuera, en un hipotético caso en el que fuéramos la mayoría del grupo, que ya pasó, y Pablo Iglesias hubiera impuesto los nombres de En Comú Podem, de Izquierda Unida, y hubiéramos dicho, no, Alberto Garzón no nos parece el ministro adecuado, pensamos que tiene que ser Enrique Santiago. Eso no funciona así. Fundamentalmente lo que tiene que haber en política es respeto. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Fijaros cómo la cuenta esta de Patricia Centeno, que habla mucho de, bueno, política y moda, de la comunicación no verbal, etcétera. Bueno, parece que le ha encantado esta puesta en escena de la salida para hacer esa foto, ¿no?, ministerial con el nuevo gobierno. Se abren las puertas y Sánchez aparece flanqueada por Calviño y Díaz. Detrás, Montero y Rivera, todos se colocan en primera fila. El resto ya cada uno a su bola. Bueno, fijaros porque es bastante llamativo, ¿no? Hay como una coreografía aquí. Esto lo han tenido que ensayar, seguro. Bueno, es verdad que veis que luego aquí lo que van detrás, esto más o menos ha visto sincronizado, tal, no sé qué, y luego ya cada uno ahí a su bola charlando. Bueno, me imagino que quiere reforzar, ¿no?, pues eso, esa vicepresidencia, y luego pues el resto van de otra manera. Y fijaros que a mí, de todos los ministerios, a mí personalmente, bueno, hay un par de ellos que me gustan luego, evidentemente. Bueno, que siga Marlaska, que siga, por ejemplo, Margarita Robles. Es decir, después de la legislatura que hemos tenido, pues bueno, Bolaños con el tema del Sáhara y tal, no me gusta ni un pelo. Calviño, bueno, más liberal que Juan Rayo. Es decir, todo ese escenario, pues como muy conservador, evidentemente. Creo que lo que más destaca es que se han quitado a Podemos del medio. Pedro Sánchez incluso llegó a repetir unas elecciones porque no podía dormir con Podemos dentro, entonces me imagino que dormirá más tranquilo. Evidentemente, Sumar o Yolanda Díaz, más que Sumar o los miembros de Sumar, ha complacido a Pedro Sánchez en esta misión, plan que me imagino que conjuntamente pues han terminado de ejecutar, ¿no? Y luego dentro del PSOE, fijaros que iba un poco al hilo, ¿no?, de las sensaciones, ¿no?, de por qué no me gusta nada este tipo de zancadillas, cuchilladas, planificación perfecta. Es como, estarán celebrando en privado, cuando no se da cuenta que Sumar no tiene futuro si no es con Podemos dentro, porque es una parte importante. Entonces ahí se han roto ciertas cosas que no se han cuidado quizás por ninguna de las partes, de mirar por los intereses de la mayoría, de hacer un frente amplio, y no solamente con los partidos que ya hay, sino con mucha más gente, ¿no?, y hacer un proyecto ilusionante y tal, pero realmente la tensión que ha habido dentro no está bien, y sobre todo por un elemento que es importante, que es cuando te hacen campañas que te destrozan a diario, y hemos visto, y de hecho hoy se ha terminado de cerrar el caso Neurona, que tú te aproveches como rival político de todas esas campañas mediáticas, judiciales, de invenciones, etcétera, y aprovecharse de debilidad en vez de apoyar, ¿vale? Me parece muy feo, ya, pero no cuestión política, sino cuestión de la vida, ¿no? Y por eso hay una cosa que a mí me alegra, porque una de las personas en el PSOE que ha sido víctima de este tipo de campaña ha sido Óscar Puente, que incluso Albí se presumía, ¿no? Óscar Puente pierde la portavocía de la ejecutiva del PSOE, y aquí nos hemos cargado al número 2 de la ejecutiva socialista porque la guerra informativa sí funciona. Es decir, ha sido un acoso y derribo con la vida familiar, con todo, ¿vale? Con todo. Un poco como ha pasado con Irene Montero también, bueno, con Ione quizás en menor medida, y con otras personas del PP. Entonces, y lo dije con Mónica Oltra, no es porque sea de Podemos, cuando hay una persona a la que atacan es cuando además hay que apoyarla, ¿vale? Entonces, a mí el hecho de que este señor, que ni me cae bien ni me cae mal, hombre, se meó encima de Feijóo en la sesión de investidura, lo mató. Quizás sea por ese agradecimiento, pero yo me alegro que cuando una persona es vilipendiada y atacada de la manera que ha sido Óscar Puente, yo personalmente me alegro de que no solamente haya sido desplazado y que Albici se ponga la medalla, no lo hemos cargado, sino que haya subido, digamos, en el escalafón político. Ya os digo que no es ni por sus políticas, sino porque, igual como con Mónica Oltra me pareció injusto la campaña que hicieron, pues me pareció injusto lo que han estado haciendo con Óscar Puente. Bueno, aprovechamos que tenemos aquí la foto.
digamos, bueno, no está Podemos, Yolanda Díaz sigue manteniendo la vicepresidencia que le cedió Pablo Iglesias en su momento. Vemos que aquí están juntos Urtasun, que en principio cogería, porque una de las cosas que ha dicho Ada Colau, que a ella le ofrecieron ser ministra, pero que ella lo delegó, entonces me imagino que le preguntarían a número uno de los comunes, que es Ada Colau, ¿no? La figura más representativa, dijo que no. Está junto a Mónica García, que es la número uno de Más Madrid, que le preguntaron. Y luego también está Bustinduy, que yo personalmente, una de las alegrías que tengo es que una persona con tanto talento haya vuelto a la política. No sé si como ministro, a mí me hubiera gustado que fuera diputado o incluso ministro, pero de Exteriores, pero bueno, y puede ser que Bustinduy, esto es, a ver, también fue un órdago lo de Nacho Álvarez, cuando no es ni el número uno ni el número dos, es decir, que no es como la persona en la que Podemos va a basar la presencia de Podemos, lo que le gustaría a Yolanda Díaz, pero no la realidad, lo que hizo en su momento Podemos, cuando tenía más peso en las negociaciones para conformar el gobierno, fue preguntarle a Izquierda Unida a quién ponemos, preguntar a los comunes a quién queréis que pongamos y preguntar al resto de componentes a quién. Es decir, negociar, ¿no? Filtrar algo a los medios de comunicación. Entonces, ese tipo de cosas, perdonadme, y ya podéis pensar lo que... Pero es una guarrada, y yo entiendo que esto lo entiende cualquier persona. Luego cada uno defenderá más una postura y otra, pero bueno. Y luego hay una cosa que me llama la atención, que Sira Rego, que después de que Alberto Garzón se fuese de la política, bueno, pues ella, no sé si tiene que ver que se haya puesto como a la izquierda, la que está más a la izquierda, pero bueno, ahí está también Sira Rego, que, como es lógico, es la que va a articular la presencia de Izquierda Unida en la política institucional después de la salida de Alberto Rego. Ya era portavoz de Izquierda Unida. Entonces, bueno, tiene esa lógica que con Podemos no se ha respetado. Y esto ya puedes pensar, ya puede ser de Vox, del PP o de Más Madrid, es una falta de respeto total. Al mismo nivel o parecido a yo voy a elegir quién va en la lista de Sumar. Podemos va, pero Irene Montero no puede ir. ¿Cómo vas a elegir tú las personas que van de un partido político? Eso da igual el partido donde esté, y eso no es un cálculo electoralista, es una bomba de falta de ética, falta de compañerismo y falta de un recorrido que hay que hacerlo conjuntamente y sin ese tipo de cuestiones. No quiero decir que por parte de Podemos no haya habido feo o no haya habido roce, evidentemente no ha habido, pero el decir que esto es una falta de respeto, tanto el veto de Irene Montero como la jugadita de Nacho Álvarez, pues bueno, pues vale. En fin, y aparte una pena, porque Nacho Álvarez una persona que es espectacular, es decir, que nunca se mete en líos, un tipo trabajador, honesto, que la falta de certidumbre de lo que era Sumar, claro, mucha gente cuando empezó a Sumar ha colaborado con Sumar porque Podemos estaba dentro de Sumar, pero hemos visto que al final se ha hecho un juego un poco de divide y vencerás que a mí personalmente no me ha gustado y creo que no es el mejor precedente para todo. Bueno, fijaros, porque yo, la verdad es que, bueno, cada uno lo verá de una manera, ¿no? Pero fijaros el mensaje, ¿no? En ese cambio de cartera de Irene Montero, de lo que es importante y que, bueno, pues habla un poco de lo doloroso, ¿no? Que a todas las campañas de desinformación que ha habido contra ella, esos machaques, a esa Laufer, a esa campaña mediática. Ojo, que yo aquí ya lo he dicho, con el tema de la ley sí o sí, han sido muchos temas, no, evidentemente no es el único, pero con ese se han cebado y seguramente haya habido algún fallo comunicativo o no haber dejado las cosas claras, incluso algún fallo a la hora, no fallo, sino que una grieta por la cual se podían meter los jueces y que a poder armar toda esa campaña, evidentemente, bueno, pues eso se ha aprovechado mediáticamente y políticamente y seguramente es posible que haya algún fallo, no directamente de Irene Montero, sino del colectivo, incluso del Ministerio de Justicia a la hora de elaborar esa ley, que son los técnicos en leyes los que terminan de elaborar la idea que hay en la cabeza o los elementos políticos, pero es bastante duro, ¿no? Que, bueno, pues que no sé si que se haya aprovechado, pero que realmente, y es lo que yo siento, cuando alguien es atacado, lo que se espera de los compañeros de viaje es arropar y cuidar a las personas que son atacadas, y en este caso, bueno, fijaros el mensaje de Irene Montero, que yo creo que va un poco en la línea. Ministra, te desearía suerte, pero creo que no es lo más importante que necesita una ministra de Igualdad. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo es un movimiento
muy poderoso, que conquista derechos haciendo preguntas que nadie antes se hacía y proponiendo nuevas respuestas que nos hacen a todas más felices. Bueno, que te rodees de un buen equipo, que, bueno, Irene siempre ha estado bastante orgullosa, o ha sido como su caparazón, ¿no? Con todos los ataques, el equipo dentro del ministerio. Pero eso, como que no te dejen sola, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizá, y los orígenes o los motivos los desconozco, pero visto hacia afuera, pues no parece. Y luego, además, fijaros que quien la ha sustituido se llama Ana Carmen Redondo García, tiene 57 años, lleva, bueno, 23 años viviendo en la política, es la nueva ministra de Igualdad, es del PSOE, y aquí parece sacado una película de miedo, de necromantes, pero bueno, igualmente las tradiciones muy religiosas, es decir, puede ser muy conservadora en lo religioso y luego ser una buena ministra de Igualdad, quién sabe, pero bueno, ya sabéis todo el tema del aborto y tal, en fin, veremos por dónde va, porque ya vimos cuáles eran los asesores del PSOE en cuanto a feminismo con la ley Solo sí es sí, lo vimos en su momento, vimos también lo de los amigos de 40, 50 años, que ese feminismo tan radical, tal cual, así que bueno, pues esa es la sustitución que va a tener Irene Montero, en fin, y luego pues esta reflexión de Ismael Serrano, que bueno, pues la verdad que suelo coincidir bastante con sus pensamientos. Estoy muy dolido, yo creo que Irene Montero es una persona que pasará a la historia como una referente del feminismo, la historia la pondrá en su lugar y me parece terriblemente injusto que no haya tenido reconocimiento en esta sesión de investidura, reconocimiento que merece y que además tiene fuera de España, es un reconocimiento internacional el que tiene, que bueno, que no se ha visto reflejado aquí. A mí me parece terriblemente injusto, pero además el mensaje que nos manda a los demás también es sumamente preocupante. La posibilidad que uno le dejen en la intemperie ante según qué campañas es un tanto angustiante, ante la perspectiva de un futuro que yo creo que va a ser difícil para quienes simpatizamos con la izquierda, para los activistas, para la gente que pone la cara. Bueno, luego lo que os decía, hay algunas cosas, ¿no?, que se han conocido ahora, como Ada Colau, que también, bueno, ha sido crítica. La verdad es que a mí la pena que me da, pues, y a mucha gente, ¿no?, es la división, porque si quiero o no, Ada Colau, que es un referente histórico, que ha hecho mucho ruido a lo largo de su vida y que, bueno, yo le sigo teniendo, y me imagino que será eterno, pero que al final, claro, no tiene nada que ver con el vídeo que vamos a ver, ¿no?, pero otro de los vídeos, o de las cosas que ha dicho que como que desde Podemos, que como que no se tendría que hacer ruido y tal, bueno, seguramente pero lo hemos visto, ¿no? Como al final está de parte y al final como se va abriendo ahí una grieta, que no sé si será irreparable o no, pero y es bidireccional, ¿no? Tanto pues gente del entorno de Ada Colau hacia gente de Podemos, que bueno, pues iban como muy unidos, como gente de Podemos hacia Ada Colau. Entonces hay unas tensiones que son injustas y que al final el haber hecho mal las cosas, el haber hecho mal la coalición, pues en vez de que sea una cuestión de aumentar no solamente lo que se tiene, sino una estrategia para crecer y que haya una herramienta política que se sume mucha más gente, al final es como tirándose los trastos y siendo crítico. Entonces, bueno, eso es una pena, pero bueno, a donde yo iba es el momento que confirma que le habían propuesto ser ministra. Me lo propusieron y dije que no creo que las mismas personas tengamos que estar siempre en todas partes. Creo que se puede aportar en la política desde muchos lugares distintos y además es que hay gente muy buena, como hoy hemos visto, que puede asumir esas responsabilidades. Claro, entonces yo entiendo que a Urtasun, es decir, se lo proponen a Ada Colau como número uno. Al final la lógica es que a Mónica García, que es la número uno de Más Madrid, a la número uno de los comunes, que es Ada Colau, a la número uno de Izquierda Unida ahora, que es Ida Rego, y luego entiendo yo que Bustinduy, la verdad es que como una persona que tiene talento, la ponen por Nacho Álvarez, como alguien de Sumar, digamos, que tiene, si es recuperado por Sumar para la política. Yo creo que él también pensaría que, bueno, vuelvo ahora que hay un espacio de confluencia donde estamos todas las personas que no me gustó en su momento que se pelearan, pues vuelvo, pues, en fin. Y luego, digamos que serían esas dos, ¿no? Urtasun por Ada Colau y Bustinduy, bueno, por Nacho Álvarez, aunque en realidad sabían que lo de Nacho Álvarez era ponerlo a los pies de los caballos, porque lo lógico es que se negocie con el partido quién es la persona, por la presencia que va a tener, que desearían que estuviese, ¿no? Pero bueno, por desgracia no ha sido así y bueno, deseo lo mejor al gobierno, pero bueno, veamos algunos cambios también, comentarios en esta misma línea. Este era el mensaje de Ione, que bueno, pues cedía su cartera a Bustinduy. Se podía, y que no tenemos que conformarnos con la propuesta conservadora del Partido Socialista. Y sin embargo, no os oculto
que hoy es un día difícil y triste para mí. Hoy el presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del Gobierno. Y esto no es que sea políticamente injusto, es ante todo un enorme error político, porque lo que tenemos enfrente es una ola reaccionaria salvaje y en el bloque democrático nos necesitamos todas, especialmente quien ha sido el motor de las mejores transformaciones feministas, económicas y sociales del Gobierno. Nos echan precisamente porque se ha podido, porque lo hemos hecho bien, leales a nuestra gente y a nuestros principios, haciendo política útil de la que llena de verdad el bolsillo de la gente, esa que no tiene el teléfono de ningún ministro en su móvil. Y por eso mismo nos echan, pero no nos vamos. Seguimos con la voluntad firme y la esperanza intacta, con la mirada ya puesta en volver, porque se ha podido, se puede y os aseguro que se va a poder. Bueno, fijaos porque precisamente a la persona que le cedía es de las buenas noticias para mí personalmente. Creo que Bustinduy es uno de los mejores parlamentarios de los que yo he conocido. Es cierto que no es lo mismo el papel de gestor, a lo mejor como ministro, con una presencia diferente. Bueno, al final sí que está presente, ¿no? Y bueno, al final va a ocupar la cartera de Ione. Y tenía este discurso que, bueno, creo que es interesante seguir las cosas que dice y aparte creo que es necesaria también las cosas que dice. De que enfrentamos este desafío en un tiempo de grandes transformaciones. A la emergencia climática se añaden múltiples crisis relacionadas, sanitarias, económicas, de seguridad, medioambientales, que van multiplicando la inestabilidad, la desigualdad y la vulnerabilidad de nuestras sociedades. El origen del malestar democrático que afecta no solo a España, sino cada vez a más sociedades, se encuentra precisamente en la dificultad para dar respuestas consecuentes a estas emergencias. En cada vez más países avanzan fuerzas políticas reaccionarias que explotan estas crisis en su propio beneficio, pero no hacen nada para solucionarlas. Al revés, a medida que estas fuerzas llegan al poder, el mundo se vuelve más cruel, más desigual, más injusto y confuso. Los ejemplos de esta deriva abundan, de la agresión rusa en Ucrania a la creciente beligerancia entre Estados Unidos y China, pasando por lo que pasó este fin de semana en Argentina y por las atrocidades insoportables que sigue cometiendo el Estado de Israel en Gaza mientras pronuncia estas palabras. Quiero que mi primera intervención como miembro del Gobierno de España sirva para sumarme a la exigencia de que se detenga de inmediato esta barbarie y que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal internacional. Bueno, ahí veis también pidiendo que se lleve a un tribunal internacional al responsable Netanyahu en la misma línea que Ione, y me parece importante que dentro del gobierno pues haya voces en esa línea y luego aparte, bueno, con la brillantez que Bustinduy suele tener. Y aparte de eso, hay que sumarle Sira Rego, que ella es palestina y su padre y familiares siguen viviendo en la zona de Cisjordania. Entonces que yo creo que por ahí, por más que, y yo no digo que no, que Pedro Sánchez le gustaría tener controlado un poco con el tema de Ucrania y Rusia, bueno, hubo ahí como ciertas tensiones y es verdad que Yolanda tiraba un poco de la línea, así que eso luego es incómodo tener dos posiciones diferentes dentro del gobierno, pero que Pedro Sánchez quiera hacer una cosa, incluso que Yolanda pueda tener ciertos acuerdos o tener esa intención de no ser muy molesto a Yolanda Díaz, creo que hay suficiente pluralidad para que haya voces que lo sigan defendiendo, y yo creo que con este tema concreto tanto Sira Rego como Bustinduy lo van a hacer, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya una intención, pues sobre todo de Pedro Sánchez, ¿no? Y a lo mejor Yolanda, pues han hablado o ha habido una estrategia para apartar a Podemos, para que no haya como doble discurso en ciertos temas, pero yo creo que va a costar. Por ejemplo, con el tema del Sahara, con Ted Sidi, pues en el Congreso esa voz va a estar ahí, siempre no se va a mover, y con el tema de Palestina, evidentemente, pues Sira Rego como ministra, pues tampoco se va a callar con ese tema, evidentemente. Pero bueno, alguna anécdota que ha ocurrido, el troleo de, no sé si lo recordáis, el vídeo que se echó agua en una rueda de prensa creo que es un portavasos o algo así, o para poner objeto, y que llenó el agujero con la botella de agua. Entonces, claro, fijaros, porque en cuanto hace un movimiento de coger agua, la propia ministra, su compañera María Jesús Montero, lo trolea
de nuevo ministro Escrivá. Uy, uy, uy. Esto fue en el traspaso de cartera al Ministerio de Seguridad Social cuando Escrivá ha cogido el agua para beber agua. Uy, uy, uy. Buenos días. Voy a ser breve. Hace 4 años, casi 4 años, nació el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones. Bueno, una de las anécdotas es esa. Y otra de las cosas que ha sido más criticada es la cartera de Isabel Rodríguez como ministra de Vivienda, asegurando que también defenderá a los pequeños propietarios, especialmente a los que han dedicado todos sus ahorros a la adquisición de una segunda vivienda. Bueno, ahí ha habido ya comentarios por parte de compañeros de viaje, es decir, que ha habido críticas por parte de diferentes candidatos de Sumar, también de Podemos, y que se han recogido de diferente manera. De hecho, hacía este tuit Pablo Iglesias: Irene Montero carga, Íñigo Errejón critica. Veis que Irene Montero carga contra la nueva ministra de Vivienda por querer defender a los propietarios de segunda vivienda, y el mismo medio, Íñigo Errejón, critica las palabras de la ministra de Vivienda por seguir alimentando el bloque social rentista. Es decir, uno carga, otro... Bueno, hay un debate pero parece como más faltón o más de carga, ¿no? Más violento, tal... Bueno, en fin. Lo que está claro es que los medios de comunicación tienen... Claramente, los medios supuestamente de izquierda llevan teniendo una preferencia o tienen a Podemos. Ojo, es recíproco porque, claro, Podemos se mete más con los medios, entonces casi, aunque lo hicieran de inicio, pues se la devuelven, ¿no? Es decir, que ahí también yo creo que algo influirá, ¿no? Pero está claro que, bueno, de hecho, un poco el inicio de la división de todo esto yo creo que tiene que ver mucho con Ferrera, o bueno, con muchos medios, pero recordar lo de Ferrera: terremoto político en España. Si Íñigo Errejón se presenta a nivel nacional, tendría más escaños que Podemos. Luego sacó nada y Vox creció mucho más, pero claro, a Podemos le quitó, con ese 10% que le quitaba, algunos escaños que le recuperó Vox. Entonces, en fin, es la historia de siempre. Pero bueno, eso seguramente habrá que ver si realmente ahora Podemos no estar presente. Me imagino que también se llevará a su parte. Pero bueno, aquí lo explicaba y de hecho lo publicaba Podemos en sus redes sociales, un poco pues el resumen o lo que ella opina de cuál es el planteamiento del gobierno Pedro Sánchez, de quitarlos con la colaboración de Sumar o de Yolanda Díaz, de apartarlos del gobierno, y luego pues no sé si la ruta o el punto de vista desde la formación morada. Bueno, decía esto. Mire, fíjese que lo que me está planteando usted es la posibilidad de que fuera Podemos quien eligiera a los ministros del Partido Socialista, o que Podemos fuera, en un hipotético caso en el que fuéramos la mayoría del grupo, que ya pasó, y Pablo Iglesias hubiera impuesto los nombres de En Comú Podem, de Izquierda Unida, y hubiéramos dicho: no, Alberto Garzón no nos parece el ministro adecuado, pensamos que tiene que ser Enrique Santiago. Eso no funciona así. Fundamentalmente lo que tiene que haber en política es respeto. Y es lo que Podemos tiene tan difícil conseguir, lo cual revela el papel fundamental que ha tenido Podemos en la historia política de este país. Precisamente porque Podemos tiene otra forma de hacer política, una forma que es muy democrática, que está arraigada en la gente, que la gente de este país sabe que los que estamos en esta fuerza política no se nos puede comprar y no nos vendemos. Por eso es tan difícil, por las propuestas que hacemos y la forma de ser y la forma de hacer política que tenemos, que se consiga lo más básico, que es respeto. El Partido Socialista no respetaba a nuestros votantes. Es que de primero de democracia, perdonadme, yo soy bastante crítico con cosas que puede hacer Podemos, pero esto es que de primero de democracia, de compañerismo y es decir, trata a los demás como te gustaría que te traten o como te han tratado, que es que en este caso hay un historial de tratamiento. El caso de Unidas Podemos se eligió pues teniendo en cuenta las formaciones políticas que estaban, y en este caso pues la falta de respeto es total. Y yo entiendo el cabreo que haya, que luego puedo decir la estrategia fatal, el seguir o el haber planteado una estrategia en la que tú al final quedas fuera del gobierno o que te quedas con solo 5 diputados, por lo menos no ha sido acertada. Pero eso no quita que el cabreo que tienen y que muestran
pues creo que está justificado. Que luego se dice, no, hace ruido, tal, o que al final eso, la gente normal, que no sea militante y que no esté en el partido, digo, es que siempre quejándose, pero bueno, yo entiendo que se queje. Con esto concretamente, lo del veto y lo de que la jugarreta esta con lo de Nacho Álvarez, que se filtra, y luego es Podemos el que veta a Nacho Álvarez, cuando realmente es el partido quien tiene que elegir a la persona que va a ser el eje de la comunicación del partido y de la dirección del partido. Así que eso creo que también es así. Antes, en 2019. De hecho, se repitieron elecciones porque no querían que Podemos llegara al gobierno y sus millones de ciudadanos que nos apoyaron estuvieran representados en el gobierno. Y ahora volvemos a tener el mismo debate porque efectivamente en estos años hemos demostrado que todo eso que decían que no se podía hacer, en el fondo era porque no había voluntad política para hacerlo. Y ese mensaje político, pues para el régimen, para el statu quo, es muy peligroso. Porque mucha ¿y ahora gente qué van a se ha dado hacer, cuenta señora de que ahora Belarra? sí se puede. ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, pues veremos. Yo creo que me da la sensación de que ahora la europea, y sobre todo por los devaneos, ¿no?, de sumar con el Partido Verde, que van a ir solo y aparte no hay ley don. No sé si Izquierda Unida se sumará o no, es que no lo sé. Queda mucho, pero bueno, en todo caso, ojalá y lo hagan lo mejor posible los ministros que están, pero creo que como estrategia ni a corto plazo. Es que creo que le resta mucho a Sumar y sobre todo la generación de división, ¿no?, entre gente que ha sido compañera anteriormente y tal. Pero bueno, en fin, vamos a la parte del PP respecto a la investidura. Lo primero es esto, que borró este tuit, ¿vale? Este tuit lo publicó después de la presentación de los ministros. El Partido Popular, la primera foto completa del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, y de Puigdemont, el mediador internacional invisible y la bandera independiente. Luego lo borró, pero mucha gente lo capturó para publicarlo, pero creo que eso no es nada comparado con esta tremenda, creo que cagada, de nuevas generaciones que tienen el botón del disparo muy... Es decir, que ni se las piensan. Última hora, se publican los currículums de los nuevos ministros de Sánchez. Y fijaros que han puesto a Óscar Puente, experiencia laboral, licenciado de Derecho, el alcalde, Pitbull del Grupo Socialista... Bueno, Mónica García, médico y madre, portavoz de Más Madrid, especialista en señalar adversarios políticos. Sí, bueno, más allá de que son currículum, como dejando que solamente se han dedicado a la política, precisamente, y ahora veremos, bueno, los tuits citados, a este señor no lo conozco, así que no puedo hablar de él. Sira Rego, experiencia laboral, diplomada en nutrición, mano derecha de Alberto Garzón. Ernest Urtasun, experiencia laboral, licenciado tal, asesor de Raúl Romeva, defensor de las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Yo creo que ese se han sacado un poco de la chistera. Firme creyente de la subida de impuestos. Mira, aquí hay una nota de estas de la comunidad donde hablan que Urtasun fue vicepresidente de los Verdes en el Parlamento Europeo, cuyo, bueno, trabajo, esto también un poco lo de los contextos, también si te quieres dorar mucho la píldora te la hacen. Lo que dicen aquí es economista y sacó la plaza por oposición de diplomático. El Masaiz, bueno, licenciada tal, el Jordi Hereu. Bueno, es como van haciendo, por ejemplo, Pablo Bucindui formó parte de Podemos, Twistar Progre, es que nada más no aciertan porque Bucindui no es un Twistar. En Twitter no tiene recorrido, lo que se han hecho muy virales, pero no por él, sino por páginas como Spanish Revolution o algunos vídeos que yo he publicado también se han hecho muy virales. No se le conoce por nada más, pero ahora es ministro de Derechos Sociales y Consumo. Bueno, en fin, serán jóvenes, ¿no? O que esto, si tendrían a lo mejor 12 años, ¿no?, los que publican esto cuando publica. Pero fijaros que, claro, precisamente, claro, por ejemplo, Ayuso, la líder además la que tiene más cercanía con nuevas generaciones, o el propio, es decir, solo se han dedicado a la política desde que terminó la carrera, pero es que encima la presidenta de nuevas generaciones, bueno, más allá de, bueno, algunos más formales como Noelia que dice, pues yo creo que todos tienen bastante experiencia, así como creo que la juventud del PP hay una panda de analfabetos, bueno, también. Poned el currículum de vuestra presidenta, Bea Fanjul, porque lo de Bea Fanjul creo que ni terminó la carrera, está desde los 18 años, no sé cuántos años lleva ya en política, y esa sí que no ha hecho absolutamente nada. Bueno, y Díaz Ayuso, lo mismo, community manager en Twitter de Peca, el perro de Esperanza Aguirre, lo que más se le conoce, bueno, le gusta la fruta, elimina ancianos, bueno, aquí cada uno con su película. Fijaros, la presidenta de Nuevas Generaciones, no sé si sigue siéndolo, creo que ahora es Ancausa, desde hace muy poquito, pero la que ha sido presidenta de Nuevas Generaciones hasta hace poco, 32 años afiliados desde que tenía 18 años. Carrera en la privada sin terminar, 0 días contabilizados fuera de la política. Claro, es que, fijaros, bueno, aquí cada uno ha hecho su currículum. Graduado en periodismo, llevar el Twitter del perro de Esperanza y coinciden. En actitudes cambia, regalarle 280.000 euros de dinero público a su hermano, abandonar a 7.200 ancianos a su suerte, cargarse la atención primaria de Madrid, llamar hijo puta al presidente del gobierno. Bueno, podríamos seguir, bueno, otros 7.291.
En fin, bastante lamentable. Y luego, por terminar, que esto ya es como la guinda, fijaros cómo será la cosa, que hasta Vicente Vallés critica esto, que es una auténtica locura por parte de Feijóo, diciendo que tendría que haber un análisis pericial psiquiátrico de esa risa de Pedro Sánchez, que le dobló la cintura, se la rompió totalmente. No sé si es eso o que realmente ya tiene las horas contadas y es el turno de Ayuso. Pero vamos a ver esta editorial de Vicente Vallés en Antena 3, lo único, es decir, lo no visto, lo nunca visto, meterse con el líder del Partido Popular. Pues hoy sale del gobierno el partido Podemos, que en buena medida fue responsable del ascenso al poder de Pedro Sánchez en la moción de censura de 2018. Hoy también es noticia una escena que protagonizó Sánchez en el debate de investidura la semana pasada. Esta. No salió elegido, señor Feijóo, y usted no podía reconocer que no era el ganador. Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. Esto fue el mejor momento. El acting, el timing, después de todo lo que había hecho ya con la narrativa única de no soy presidente porque no quiero y yo tendría que ser el presidente y tal y cual, pues claro, ya es que lo tiró tanto el chicle que aquí ya fue el momento que se rompió y ya le dio la risa a Pedro Sánchez y a todo el mundo que estaba viendo en directo esto. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. Hoy, Alberto Núñez Feijóo, en el programa Espejo Público de Antena 3, ha ido mucho más lejos de lo que cabe esperar de un líder de la oposición que pretenda guardar unas mínimas normas de urbanidad, por muy enfrentado que esté al presidente del gobierno. Tan lejos ha ido que ha ido demasiado lejos. Yo creo que tan lejos ha ido que ha ido demasiado lejos. Pero bueno, aquí se está metiendo con Feijóo. Aquí ya repetido, hay una cacofonía, ¿no? Que pretenda guardar unas mínimas normas de urbanidad, por muy enfrentado que esté al presidente del gobierno. Tan lejos ha ido que ha ido demasiado lejos. Yo creo que hay un tic patológico ahí, que sería bueno que usted traiga aquí a algún especialista y que le diga si ese tipo de carcajada en el Congreso de los Diputados es una carcajada normal o por el contrario hay algún indicio desde el punto de vista patológico que no es menor. Que tenga un toque patológico que no es nada menor, lo de la risa. En fin, cada tonto con su tema. Bueno, yo creo que es suficiente con el tema de los cambios de gobierno. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.